per poder presentar les dades del pla de lluita contra la precarietat laboral del 2016. Una vegada més he de dir que ens sentim molt afortunats també de que el govern de les Illes Balears compti en les illes petites per poder tant presentar els plans com per donar comptes després de la feina realitzada, així que moltes gràcies per part d'aquest Consell Insular, conseller i directora, per comptar amb nosaltres. Bé, tant pel Consell Insular com pel govern de les Illes Balears, en el cas de la Conselleria de Treball, com sabeu és una prioritat la qualitat de l'ocupació i també les polítiques actives d'ocupació. En quant a, ja va ser l'any passat que vam presentar el pla de lluita del 2015 i en aquest moment presentam els resultats del 2016, per qual és important millorar la contractació de les Illes Balears a tots els sectors, incrementant el nombre d'inspectors que ja ens van presentar en temps i forma antes de l'estiu, i les prioritats perquè la vida dels ciutadans i dels treballadors de les Illes Balears millori contínuament, tant en la qualitat de l'empleabilitat com en l'accessibilitat tant a la formació com a l'ocupació. Per tant, res més, agrair una vegada més tota la feina que es fa des del govern balear i conjunt amb les altres administracions, i passo la paraula al conseller Iago Negueruela per donar explicació d'aquests resultats. Gràcies. Presentamos los resultados del Plan de Lucha contra la Precariedad en el Trabajo, los resultados de Menorca y también los resultados globales del conjunto de las islas, campaña que, como sabéis, se ha desarrollado este verano desde la Consellería de Treball a través de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral. Por ello me acompaña la directora general Isabel Castro, y el trabajo de análisis de datos que ha hecho la Unidad de Seguimiento de la Calidad de la Ocupación, de la que forma también parte la Dirección General de Economía y de Empleo. Para el Gobierno es una de las primeras medidas que adoptamos, el plan de lucha el año pasado, el plan de lucha contra la explotación laboral, fruto del diálogo con los agentes sociales y desde luego uno de los elementos principales para la mejora de la calidad del empleo de los trabajadores y trabajadoras de nuestras islas. Son políticas de combatir la precariedad laboral. Uno de nuestros problemas de nuestro mercado laboral es esa precariedad, y entendemos que frente a esa precariedad laboral la única forma de actuar es con control, con inspección y por tanto con medidas que vayan directamente a inspeccionar y mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, el año pasado se diseñó el plan de forma urgente y gracias a la colaboración con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ambas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y se puso en marcha el plan que se desarrolló durante 6 semanas, como todos saben, la última quincena de agosto y el mes de septiembre. Y por tanto, en los primeros 100 días de Gobierno hicimos ese plan que dio como resultado que más de 4.000 trabajadores y trabajadoras vieran mejoradas sus condiciones de trabajo. Este año, con una mejor planificación y por tanto con un mayor tiempo para elaborar los instrumentos para poder abordar esa campaña, se ha implementado este segundo plan de lluita. En primer lugar, porque para nosotros tan importante es cuánto empleo se crea como cómo se crea ese empleo. Es decir, no solo es importante que se cree empleo y que desciendan las cifras de desempleo, sino el cómo se crea empleo y que no se estructuralice un empleo precario. Es decir, lo que no se puede hacer es, bajo la premisa de hay que bajar desempleo, que se genere ese empleo a cualquier precio, que es lo que propició el Partido Popular tanto a nivel de Madrid como a nivel de nuestras islas, ese vale todo en materia laboral, que después hace que se precarice ese mercado de trabajo, porque es cierto que los trabajadores y trabajadoras tienen que aceptar la situación en la que nos encontramos, el puesto de trabajo, y lo que hace es estructuralizar una precariedad. Eso, la única forma es actuar de forma contundente y, por tanto, preocuparse en el cómo se crea empleo y, por tanto, que esos puestos de trabajo que se creen de calidad. Básicamente porque se pueden crear de calidad. La situación económica, estamos en una situación de crecimiento que propicia que se cree empleo de calidad y, por tanto, que se pongan el acento también en el cómo para mejorar las condiciones de trabajo. Es uno de los puntos principales de los acuerdos pel Canvi en materia de empleo y, por tanto, para nosotros es un objetivo principal. Un año después de ese plan, señalar que en la EPA del tercer trimestre de 2016, la EPA, como sabéis, no territorializa los datos, son los datos globales en el conjunto de las islas, podemos hablar de que el empleo empieza a tener por lo menos signos positivos, fundamentalmente en el caso del empleo a tiempo parcial.
En el caso del empleo temporal, en el caso de temporales versus indefinidos, sí que también es cierto que empieza a haber avances, ya que más de 9.000 de los nuevos puestos de trabajo son indefinidos, frente a los 500 del año anterior, del 2015, y que por primera vez se crea, dentro del empleo nuevo que se crean más contratos indefinidos que temporales. Luego lo presentaremos y lo veremos gráficamente. En el caso de Menorca, esta tendencia, no en EPA, sino en paro registrado, que es, por tanto, en afiliación de Seguridad Social, esta tendencia es aún más acusada. Observando el registro de contratos del acumulado de este año, la contratación indefinida registra en Menorca una tasa de crecimiento del 23%, cuando la media balear no llega al 20%. Y eso también tiene una importancia para cuando expliquemos los resultados concretos y veamos ese resultado en Menorca. En cuanto a la parcialidad en Baleares, se ha producido un cambio aún mayor, ya que el año pasado se generaron 300 nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, y este año el tiempo parcial retrocede en 8.700. Por tanto, pasamos de 300 de creación a 8.700 de decrecimiento del tiempo parcial en el conjunto de las islas. Y la generación de nuevos contratos, por tanto, es a tiempo completo, pasando a ser de 25.900 tercer trimestre de 2016, lo cual nosotros entendemos que desde luego son datos que vienen avalados por medidas de combatir esa precariedad. En este contexto, el plan de lucha en el conjunto de las islas ha servido para mejorar la contratación de 5.500 trabajadoras y trabajadores en el conjunto de las islas. Es un incremento del 37% respecto a los resultados del año pasado y hace un total de 9.500 en los 2 años. En Menorca ha servido para que un total de 558 trabajadores hayan mejorado sus condiciones de trabajo. Es un 22,4% más respecto a 2015, que tuvo 456. Y, por tanto, en 2 años, un total de 1.004 trabajadoras y trabajadores se han beneficiado de las actuaciones del Govern, de los planes de lucha del Govern, tanto en el efecto directo como en el efecto disuasorio. De forma directa, la campaña de inspectores de trabajo ha modificado las condiciones de 3.927 contratos frente a los 2.500 del año pasado. En Menorca, de forma directa, entre transformaciones de contratos temporales y ampliaciones de jornada de parciales, se han mejorado las condiciones de 478 personas. El año pasado es cierto que en los datos directos fueron 559 frente a los 478, pero también señalar que este año en la isla de Menorca hay 2 inspectores en el plan de lucha menos que de los que había el año pasado. Por tanto, son cifras similares, con una eficacia similar, si bien el comportamiento global del mercado laboral en la isla de Menorca es mejor que en el resto de las islas, por poco, y por tanto, por eso hay que seguir incidiendo con los planes de lucha, por eso hay que seguir combatiendo la temporalidad, porque es cierto que el comportamiento de Menorca tiene un mejor comportamiento tanto en contratos temporales como en contratos a tiempo parcial, pero no lo suficiente como para no seguir ahondando en estas políticas. Lo que sí que es cierto es que lo que nos permitió esa modulación de los inspectores e inspectoras en el plan de lucha, y de ahí estas pequeñas variaciones. Los resultados de este año se deben, por tanto, yo creo que si vemos el resultado por inspector, son unos datos muy positivos, y que a pesar de esos 2 menos hay un número muy importante de actuaciones, prácticamente muy similar al del año pasado. Yo creo que también valorar que se haya hecho en los meses centrales del verano, en julio y en agosto, en vez de en septiembre y la última quincena de agosto, y que ha dado más tiempo a tener una coordinación más eficaz, por tanto una planificación, una selección de las empresas mejor por parte de la Dirección General de Trabajo, y agradecer ese trabajo que ha realizado la directora general y esa coordinación con la dirección territorial. Desgranando la campaña desarrollada, señalar pues que los inspectores han realizado más de casi 1.300 visitas, se han revisado 12.000 contratos de trabajo, y a nivel global, porque no lo podemos desagregar, sí nos ha permitido visualizar que 1 de cada 3 contratos temporales revisados son en fraude de ley, es decir, 1 de cada 3 contratos revisados tuvo que ser transformado en indefinido. Por tanto, 3.381 transformaciones, lo que supone un 36% del total, se produce por ese incremento, y por tanto es un incremento muy importante en esta materia respecto al año anterior, donde se situó en 1 de cada 4. En Menorca, los contratos transformados indefinidos han sido 412 respecto a los 440 de 2015. Son resultados prácticamente
iguales a los del año pasado, teniendo también en cuenta esos 2 inspectores menos que ha habido este año y, por tanto, una eficacia muy alta de los inspectores de trabajo y seguridad social en esta isla. En los tiempos parciales, los resultados son similares a los del año pasado, no hay un incremento como pasa con los temporales. También va en consonancia con que el tiempo parcial está reduciendo su presencia y, por tanto, yo creo que esos datos se van acompasando. En ningún caso, desde luego, lo suficiente y, por tanto, tendremos que seguir manteniendo estos objetivos de lucha contra ese tipo de contratación a tiempo parcial que muchas veces esconden jornadas jornadas a tiempo completo camufladas como a tiempo parcial. Y por último, señalar que también se han detectado 93 faltas iniciales de alta en el conjunto del sistema que se han transformado en altas indefinidas, de los cuales 11 han sido en Menorca. En resumen, son unos datos muy importantes de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, datos directos muy altos, prácticamente unos resultados que valoramos de forma positiva y que nos permiten señalar que, desde luego, frente a la precariedad, la mejor herramienta es la actividad inspectora. Creo que lo hemos dicho muchas veces, pero no lo reiteraremos, lo reiteraremos las veces que haga falta, que las medidas de control son mucho más eficaces que las políticas de bonificación. Al final, hemos visto como en los últimos años, tanto a nivel del Govern Balear, el antiguo Govern de Bauzá, como a nivel Estado, se ha buscado unas políticas de bonificación de la contratación temporal para transformarla en indefinida. Nosotros esas políticas no las mantendremos, ya las hemos quitado, porque entendemos que en muchos casos lo único que se estaba haciendo es bonificar contratos que tendrían que ser indefinidos de forma inicial. Es decir, se estaba en muchos casos bonificando la transformación de la irregularidad. Y, por tanto, frente a la bonificación, en muchos casos, de contratos que tendrían que ser iniciales, y dar un mensaje de que se puede hacer un contrato temporal inicial para entrar en el mercado laboral, que no es lo que dice nuestra norma, pero que es lo que mantenía el Partido Popular, en contra de su propia norma, por otra parte, hay que actuar. Y la actuación es a base de medidas de inspección de trabajo y seguridad social y no bonificando el fraude. Por tanto, hemos demostrado que son eficaces, hemos demostrado que el mercado laboral en Baleares empieza, en todo lo relacionado con el tiempo parcial, es de las comunidades autónomas donde más reduce el tiempo parcial de forma proporcional. Desde luego somos la comunidad autónoma que más ha apostado por medidas de lucha contra ese tipo de fraude, y en las próximas semanas podremos ver el balance anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y también lo vendremos a presentar.